Te mostramos cómo dar de alta tus criterios de evaluación. Para ello, en tu panel de control tendrás que seleccionar el menú de planes de estudios y seleccionar el plan de estudios en el que está la clase a la que vamos a agregarle los criterios. Vamos a desplegar el grado en el que se encuentra esta clase y seleccionaremos la misma. De entrada, tenemos que revisar que nuestra clase tenga habilitado el check de calificar con criterios. Una vez que hemos visto que así es, en temas y criterios vamos a dar clic en agregar criterio. Se nos desplegará el formulario para que nosotros comencemos a nombrar el criterio que estamos por dar de alta. Siempre nos va a pedir que agreguemos un porcentaje a este criterio dentro de la clase, es decir, todos mis criterios yo les tengo que determinar cuál es el valor porcentual que tienen para lograr el 100% de evaluación dentro de mi clase. Para este ejemplo, mi criterio de tareas equivale a un 20% de la calificación de mi clase. En las opciones yo puedo determinar que el criterio sea un criterio de aprobación requerida, es decir, si este criterio tiene una calificación reprobatoria, el resto de los criterios también lo tendrán y por lo tanto la calificación de mi clase será reprobatoria. Si yo no necesito que este criterio sea de aprobación obligatoria o requerida, no marcamos el check. La otra opción es calificar por medio de actividades, es decir, si mi criterio de tareas yo necesito que a su vez se vaya evaluando justamente con las diferentes tareas que yo le agrego a mis estudiantes, necesita tener marcado este check para que el sistema me permita también ir agregando estas actividades o tareas. Al habilitar el check de que se califica por medio de actividades, nos aparecen también otras dos opciones. Yo puedo determinar que estas actividades sean únicamente informativas, lo que convierte en realidad a mi criterio en un criterio de calificación directa. ¿A qué nos referimos con lo anterior? Yo tengo mi criterio de tareas en donde iré agregando diferentes tareas. Sin embargo, yo necesito tener el registro de estas tareas, necesito agregarles una calificación a las mismas, pero únicamente como una cuestión informativa. Al final del día, el promedio que se obtenga de todas estas actividades, yo no lo voy a tomar en cuenta. Yo voy a agregar una calificación directa a mi criterio de tareas. Es por eso que esto es meramente informativo. A lo mejor yo solo necesito que los padres de familia tengan también el registro del progreso que se tuvo, pero al final del día yo solo voy a agregar una calificación. Insisto, no se tomará en cuenta la calificación de estas actividades para el promedio final del criterio. La otra opción es promediar las calificaciones de actividades faltantes. ¿Qué va a suceder si yo doy de alta ciertas actividades, pero en una de ellas no hay registro de calificación? Si yo tengo habilitado el check de promediar calificaciones faltantes, justamente lo que hace el sistema es promediarme todas las calificaciones de todas mis actividades para así llegar al promedio final de mi criterio. La otra opción es la calificación del criterio justamente cuando yo no agrego ninguna actividad o cuando no la califico. Puede ser que justo a mi criterio le marqué el check de que se calificaba por medio de actividades, pero nunca, como profesor, se agregó actividad alguna. Por lo tanto, mi calificación del criterio automáticamente por configuración será 10, o será 8, o será 5, de acuerdo a lo que nosotros configuremos acá. ¿O qué va a pasar también si por el contrario, sí se agregaron actividades, sin embargo, yo no registré calificación en ninguna de ellas? Pues va a suceder exactamente lo mismo. Como no hay registro de calificación, pues el criterio automáticamente se va a calificar con 5, con 8 o con 10, de acuerdo a la configuración que yo le ponga de este lado. Tenemos también la opción de hacer uso de un criterio condicionado. Incluso la leyenda aquí nos indica qué es lo que sucede con este tipo de criterios. Se va a recalcular el promedio de la clase con base en criterios con calificaciones. Tenemos un claro ejemplo de un criterio condicionado. Yo tengo mi criterio de tareas, de examen, de proyecto y tengo otro criterio que se llama participación en clase. Pero participación en clase es un criterio condicionado. Aquí hay una calificación, pero también hay calificaciones en el resto de mis criterios. Como este es condicionado, lo que va a suceder es que el sistema va a calcular el promedio basándose
en el resto de los criterios que no son condicionados y que sí tienen una calificación. Este se omite y entonces mi promedio solo se basa en el resto de mis criterios. A esto nos referimos con un criterio condicionado. Podríamos mencionar que es como un criterio comodín. En realidad, a mí los que me importan son estos. Tengo este como condicionado, en dado caso de no tener calificación en ninguno de estos otros. Y por último, nosotros podemos determinar si se utiliza las opciones de redondeo que yo puse o que yo configuré en mi clase, o por el contrario, de quitar este check, si yo necesito hacer una configuración específica de redondeo para mi criterio. Al quitar el check, si notamos, nos habilita la opción para que yo indique la calificación mínima posible que se le puede registrar a este criterio, cuál sería el mínimo aprobatorio para este criterio e indicar justamente cuál sería el redondeo para una calificación aprobatoria en este criterio y para una calificación reprobatoria en el criterio. Insisto, si yo necesito que se utilicen exactamente los mismos parámetros de calificación que configuré en mi clase, es necesario dejarle habilitado este check. Y por último, el sistema nos va a permitir agregar una descripción, si fuera necesario, para este criterio. Una vez que hemos llenado lo anterior, vamos a dar clic en aceptar. Si yo noto, aquí el sistema me indica que el criterio ya se agregó y en porcentaje disponible ahora me marca que solo dispongo de un 80%. ¿Por qué? Porque yo ya he agregado un criterio que indiqué equivale al 20% de la calificación de mi clase. Es de suma importancia que nosotros concluyamos el 100% del porcentaje para poder comenzar a evaluar con estos criterios. Si no cumplimos con este porcentaje del 100%, el sistema no nos va a permitir trabajar con los criterios.